Hola amigas y amigos de mi sección musical Be Music, Be Fashion de Extravaganza Cool Summer 2021. Bueno, estamos de celebración, el programa número 50. Señoras y señores, ¿qué número? Número 50. Y como es lógico, le hemos preparado un programa espectacular con una invitada que ha recorrido el mundo entero, con su talento, con su belleza, con su seguridad en el escenario. Es un talento joven, pero no por ello espectacular e impresionante. Ha conquistado los corazones nada más y nada menos que, por ejemplo, Simon Cowell, por favor. De verdad, nuestra Charlotte Summers es una gran estrella que habita aquí entre nosotros en Marbella, pero que ha conquistado ya el mundo entero y le queda un gran recorrido. No se extrañen que de aquí a unos pocos años, inmediatamente ya se convierte en una superstar mundial. Y para que vean de la brillantez de la cual les estoy hablando. Por eso me voy adentro, porque ella me espera con los brazos abiertos. Hablaremos de música, hablaremos de moda, hablaremos de todo, de todo, de todo y de secretos que tiene ella para mantener su voz y su talento intacto. ¿Ok? Nos vemos adentro. ¡Mua! Aquí estamos en este set maravilloso que hemos organizado para una estrella de la música. Alguien con quien me identifico en todos los sentidos porque empezó muy joven en su carrera. Charlotte Summers es una grandiosa cantante, pero además de su belleza, el talento que tiene nos ha cautivado a todos, pero no solamente aquí en Marbella, sino en el mundo entero. A ella le queda mucha trayectoria, pero ya es una grande de la música. Estoy contenta de estar contigo aquí en Magna Marbella, sí. Golf. En este sitio que nos encanta con esta vista maravillosa. Muy bonito. Así que, Charlotte, me siento muy contenta de tenerte aquí. Yo también estoy contenta. Porque he visto toda tu trayectoria, Sí. me he estudiado todo tu currículum, pero en vídeos, en entrevistas, y tenemos una gran similitud porque hemos empezado nuestra carrera desde jovencita y además con nuestras madres siempre a cuestas, ¿no? Sí. Eso es una bendición, también es una gran responsabilidad. Ya. Estoy muy orgullosa de todas las cosas que has logrado. Muchas gracias. Por eso estaba siempre hablando con nuestro director Charlie para que te trajera al programa. Tenía muchas ganas de entrevistarte, de conversar contigo, ¿no? De cómo te sientes, de cómo has ido dando todos esos pasos dentro de la música, de tus nervios también a la hora de subirte en esos escenarios delante de personalidades tan grandes dentro de la música universal, ¿no? Que de alguna manera dirigen, ¿no? Los pasos que estás dando en tu carrera musical. La primera pregunta que te quiero hacer es, Vale. ¿cuáles son tus ídolos musicales? A ver, a mí me gustan todos los cantantes porque yo pienso que cada cantante tiene una historia que contar, porque cada cantante tiene una forma diferente de ver la vida. Entonces, pues tiene su propio toque, su única cosa peculiar. Entonces, pues a mí me gustan españoles, ingleses los que más. Españoles, la verdad es que me encanta Rosalía porque pienso que como que ha inventado un nuevo género de música, porque han metido el flamenco, que es una cosa como un tipo de cantar súper con un montón de emoción, se expresan mogollón, y luego con el pop. Entonces lo ha juntado y ha quedado súper bonito, eso me encanta, y todas las cosas que dicen las canciones también. Y también me encanta Leña Pastori porque es una cantante flamenca y a mí me encanta el flamenco, el quejío me parece súper bonito, una manera de expresarte súper bonita. Yo pienso que con la voz tienes que expresarte y si te sabes expresar pues ya está. No importa tampoco mucho la letra, si sabes cantar y sabes expresarte ya simplemente con la voz, ya la letra como que se queda en secundario, ¿sabes? Sí, claro. Y luego ingleses, a mí me gusta muchísimo soul, yo soy una cantante que canta mucho soul. Y bueno, James Brown, Jennifer Hudson, Aretha James, Aretha Franklin, Etta James, perdona, Awesome. Y Nina Simone, y he cantado muchas canciones de Nina Simone y de James Brown también, y pues yo pienso, me identifico muchísimo con ellos, me encanta su música, y pues eso, no sé, eso es. Qué bonito, me encanta, de verdad, bueno, aparte de todo, de la belleza, la voz, el talento que bien te expresas, me encanta. Eso es muy importante, ¿no? Gracias, de verdad gracias. Que es muy importante. Seguro tu madre ha tenido mucho que ver en esta elocuencia tuya a la hora de la gente. Sí, me ha ayudado muchísimo a lo largo de toda mi trayectoria. Qué maravilla, Charlotte. Fíjate que me encanta porque, claro, esa voz que tú tienes, que sale de lo profundo, esa voz que te sale del alma, y esa voz con esa calidez que no es normal en una persona tan joven, te sale porque
me lo acabas de decir ahora, tú bebes de la fuente, bebes de las raíces, de los grandes de la música, porque Claro. fíjate que muchas artistas que comienzan ahora, sus ídolos son las artistas nuevas, ¿no? Sí. Las que, digamos, de unos 15 o 20 años para acá, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú te fijas en las maestras, los maestros de la música, en este caso la música soul, que es con quien también yo me identifico, te das cuenta de por qué la grandeza de esa voz, Claro. de por cómo conectas, ¿no? Con las personas incluso mayores, pero personas que tienen una sabiduría en el mundo de la industria musical. Y eso fue lo que justamente yo pienso que cautivó a todos los coaches o a todos los jurados de cuando estuviste en America's Got Talent. Fíjate que cuando te vi enfrente de Simon Cowell, yo dije, wow, ¿qué debe estar sintiendo ella en ese momento? Ya. Cuéntame acerca de eso. ¿Qué sentiste? Bueno, primero de todo, yo desde igual los 6 años quería ir a America's Got Talent. Yo Wow. desde siempre veía vídeos de pequeña. Mi madre hasta me tenía que quitar el móvil porque decía, Charlotte, llevas 3 horas viéndolos seguidos, tienes que parar. Y yo, no, mami, déjame ver uno más. Y veía siempre, decía, tengo que conocer un día a Simon Cowell, ese es mi sueño, ese es mi sueño. Y un día me llegó una llamada y decían, prueba a venir a America's Got Talent. No me lo podía creer. Había ya ido a America porque había ido a Little Big Shots. Era un programa también donde cantaba y tal, y fue mi primera experiencia en América, pero ya era mi segunda yendo a America's Got Talent y conociendo a Howie, madre mía, Howie, y Simon Cowell. O sea, yo ya estaba como, esto no puede ser verdad. Y ya estoy flipando. Y ya cuando me estaba preparando para el escenario decía, bueno, este es el momento donde me tengo que preparar, lo tengo que hacer genial, he estado practicando muchísimo tiempo y es mi momento para lucirme y es mi momento Muy para bien. expresarme. Sentía como que tenía todo el poder y que era como mi propio concierto, como que ya esto es mío, esto ya es para ganar, yo ya no necesito ni ganar, esto ya lo he ganado todo. Yo solamente con estar aquí, que le gusta al público y que le gusta a Simon Cowell, ya he ganado en la vida. Y bueno, gané en la vida, ya es que me siento totalmente una campeona y estoy súper orgullosa. Y le gusta a Simon y estaba súper contenta. No, eres, de verdad, eres una campeona. Gracias. Pero eres una campeona no solamente por la voz y el talento, como siempre insisto, sino por la actitud que tienes. Porque claro, ¿qué pasa? A la hora de tú subirte a un escenario, lo más importante, pienso, es la transmisión que Claro. vas a tener con tu público y la energía que tú vas a manifestar en ese momento con Claro. tu público. Y si tú no te lo crees, es que nadie se lo va a creer. Claro. Por eso siempre, ¿verdad?, que insisto en la actitud en un artista. Como me decían mis profesores de música, me decía, un artista o tiene duende o tiene ángel o retírate para otra carrera, Ya. ¿no? El ángel es tan importante, eso también lo tienes, lo cual pienso que que te catapulta a otro nivel, ¿no? Y la energía. Y también la actitud. Son 3 elementos para mí básicos y fundamentales para Sí. que tú, cuando estés ahí, tengas ya, digamos, el éxito asegurado. Independientemente de que a lo mejor hay personas que a lo mejor no le gusten lo que tú haces, pero sin embargo tú lo estás haciendo con tanta verdad y con tanta autenticidad que eso llega a muchísimos Claro. corazones. De verdad que me encanta escucharte así, Charlotte. Yo me imagino que cuando tú te viste ahí delante de esa gente, Sí. los pies te temblaron. Se ve en el vídeo que antes de cantar estoy así. Estoy temblando como una loca. Yo decía, esto no puede ser verdad. Pero en el momento que empecé a cantar dije, ya está, este es mi momento, no puedo fastidiarla. Y me metí totalmente en mi mundo, ya no veía a nadie, yo me sentía en mi mundo, me sentía súper cómoda, ningún nervio, súper bien todo. Qué Me sentí maravilla. súper contenta. Ya luego, cuando empezaron a aplaudir, yo, no puede ser, estoy aquí, ya está. Qué maravilla, no, de verdad que... Y fíjate que tanta gente lleva años y años y años luchando por ese sueño, Sí. de estar ahí en America's Got Talent, que es algo realmente para mucha gente inalcanzable, porque son Ya. muy pocas las personas que tienen esa oportunidad. Sin embargo, tú a tan corta edad lo lograste. Ya. ¿Sabes lo importante que es para ti? Sí, El impulso que eso le da a tu carrera. ya. ¿Tú has sentido realmente, digamos, la diferencia de antes de America's Got Talent y después? Abismal, o sea, ha sido flipante la diferencia. Al principio ya era como, vale, sí, he estado en muchos concursos, he estado en Japón, he estado en un montón de sitios, Wow. pero ya luego he estado en America's Got Talent, ya esto es totalmente diferente, me lo tengo que tomar en serio y ya he empezado con mi carrera musical, estoy escribiendo mis canciones, Va. estoy planeando Bárbaro. sacarlas ya, igual tengo unas 20 canciones y bueno, tengo que seguir adelante, yo nunca voy a parar, nunca me voy a rendir, Oh, wow. porque rendirme no está en mi vocabulario. Porque eso es otra excusa, entonces, pues ya está. Lo que tengo que hacer es seguir Me y lo voy a conseguir. I was lost, now found. Head is spinning and gone down. Radiant
No, no, ya lo estás consiguiendo. Estoy segura de que lo consigo. Sí, sí, ya lo estás consiguiendo, ya has conseguido tanto que fíjate que en artistas que llevan una trayectoria de 30, 40 años hay pasos que has dado a tan temprana edad que mucha gente no lo va a dar ya, con lo cual tú tienes un camino ya, o sea, tienes ya una ventaja enorme y te va a catapultar. Tú no te imaginas hasta dónde vas a llegar, pero dime, ¿cómo tú te ves aquí de aquí a 10 años? Vale, pues ¿Cómo te imaginas a ti misma? voy a sonar un poco, no sé, pero yo es que no pienso mucho en el futuro porque a mí primero de todo me da miedo un poquito el futuro. Entonces yo lo que hago es pensar en mi presente. Entonces lo que hago es disfrutar mi vida al máximo, esforzarme muchísimo en mi presente porque va a ser la causa de mi futuro. Entonces si yo ahora pongo todo mi empeño en sacar música y todo eso, en 10 años pues estará mi música fuera, ya me volveré una cantante internacional y, bueno, cantautora, porque yo escribo mis canciones. Entonces yo lo que pienso es el presente, porque ahora mismo estoy viviendo en mi presente y ya, pues mi futuro será mi futuro y espero que bonito, pero yo tengo que disfrutar de mi presente y si disfruto de mi presente y lo hago para que sea una buena causa en el futuro, pues ya se está, tendré un buen futuro. Qué maravilla, pero se dan cuenta, amigos y amigas y amigos, la madurez que tiene nuestra Charlotte y vive aquí entre nosotros en Marbella. Sí. Es algo impresionante, de verdad, estoy tan encantada de escucharte con esta seguridad aplastante que te va a llevar hasta donde tú misma no te imaginas. Eso es algo increíble y además lo que más me gusta es que estés ya trabajando en componer tus propias canciones. Sí. Y además te he visto tocando el piano, también. Algo que me fascina, porque sabes que hay una gran diferencia entre ser una cantante solamente y ser una cantante además instrumentista. Eso te abre un abanico y un espectro musical y además te da un prestigio que no es el mismo que tenga solamente una cantante. Con lo cual ahí hay que seguir. No sé si estuviste en el conservatorio estudiando piano. Sí, desde los 7 años hasta creo que los 13 o así. Y también estoy empezando a tocar la guitarra porque me parece un instrumento súper bonito también. Wow. Y también he compuesto alguna canción con guitarra. Wow. Bueno, es que completita. Estoy de verdad impactada, así imagino que está todo el mundo ahí viéndonos y diciendo, pero bueno, esta niña, esta prodigio, ¿de dónde salió? Pues de aquí, desde Marbella, su madre es española, su papá es inglés, así que tiene bilingüe la niña, así que hablaremos un poquitico, we will talk in English a little bit. Charlotte, quiero que me digas, ¿por qué te declinarías tú? ¿Por el prestigio o por la fama? Bueno, a ver, esto es una pregunta que yo ni la considero una pregunta porque obviamente el prestigio, a mí me da igual la fama. Yo lo que busco es, yo tengo pasión por lo que hago, entonces pues ya la fama viene lo segundo, pero si tú haces las cosas con pasión y las haces de verdad, no estás buscando solo la fama, vas a ser mucho más feliz y vas a hacer feliz a los demás. Entonces, si tú realmente estás buscándolo por la fama, no vas a llegar ni a la mitad de las cosas que llegarías si lo haces por pasión. Yo lo hago todo con muchísima pasión, yo nunca he pensado en la fama, yo no es lo que pienso, a mí me dicen, sí, Charlotte, mira, y tal, me pregunta, ¿qué piensas de la fama y qué tienes y tal? Y yo no pienso en la fama, yo pienso que soy súper feliz, estoy escribiendo mis canciones, yo lo que quiero es llegar a la gente, yo no quiero el dinero, no quiero fama, yo lo que quiero es llegar a la gente y hacer feliz a los demás y hacerme feliz a mí, y orgullosa a mis padres y a mi hermana y todo. Ay, qué lindo, por favor. De verdad, tenemos aquí, aparte de mi familia, aparte de la tuya, y bueno, amigos, tenemos a Miguel por aquí, nuestro presentador de Extravaganza Cool, nuestro director y bueno, nuestras cámaras, estamos todos emocionados de verdad escuchándote hablar. Gracias. Me siento realmente muy feliz de ver chicas como tú que comienzan ahora y que de alguna manera vais a ser el ejemplo de esta generación, una generación que ha tenido realmente, lo ha tenido muy difícil porque es la generación de la tecnología. Sí. Entonces, claro, eso afecta muchísimo, yo pienso, al crecimiento creativo de cualquier persona. Entonces, encontrar a chicas como tú, tan jóvenes, con ese talento y además con las cosas tan claras y que están forjando su carrera desde la creatividad y desde la base, desde cero, eso es algo para mí, es inusual verlo ya hoy en día. Por eso me gustaría, Charlotte, que a toda esa generación tú le dieras algún consejo desde tu corazón a todas esas compañeras tuyas de colegio que a lo mejor no están en el mundo de la música, en el mundo, en el show business. ¿Qué consejo le darías a las muchachas, a los chicos de tu generación? ¿Miro para allá? A donde tú quieras, aquí vale, y allá. Voy a mirar a la cámara para decir. Sí. Vale, pues yo lo primero que os quiero decir es que no seáis nada inseguros porque yo soy una persona que siempre he sido muy segura y estoy aprendiendo a quererme a mí misma y es lo que me ha ayudado a tener mucha más confianza y ser más segura. Y
tampoco rindáis muy fácilmente, porque rendirse es una excusa, para mí no existe, y porque se os ponga algún obstáculo por delante no quiere decir que tengáis que parar. Vais a tener mucho miedo, va a ser intensa y difícil la trayectoria, pero si lo hacéis con mucha pasión y seguís luchando por vuestro sueño, os aseguro que lo vais a conseguir todo desde el corazón, y con realmente ese empeño y esa intención de conseguirlo, lo vais a conseguir, aunque se os pongan obstáculos por delante. Y también estar con gente que os quieran de verdad, estar con gente que os apoyen en lo que haces. O sea, no estéis con gente que digan, no lo vas a conseguir nunca, porque eso os baja totalmente la autoestima y no lo vais a conseguir. Tenéis que quitar esa gente de la vida y ser felices y seguir y luchar por lo que queráis. No escuchéis a los haters, porque no. Vosotros seguir y seguir con vuestra vida, o sea, luchar por lo que queréis de verdad. Ya está. Yo la voy a aplaudir. Madre mía. Pero esta niña es mágica, me encanta, de verdad. Estoy tan contenta. Yo a toda no era así, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Yo tampoco, estoy Yo quedando un te- poco flipando, ¿eh? Yo a toda no era así, pero Esto vamos. está saliendo ni de mi broma. corazón, yo Wow. así no sé. Me encanta, choca. Me encanta. Wow, Charlotte. Me encantan tus consejos y Nada. bueno, vamos a terminar como siempre cantando. Vale. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people Living for today. Oh. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you will join us. And the world will live as one. Charlotte Summer for the world. ¡Mua! Bueno, seguimos con esta gran estrella que nos ha dejado a todos impactados con la energía a flor de piel, a tope. Les sigo contando muchas cosas que les va a encantar. Hasta ahora. Dios. Amigos de Be Music, Be Fashion, ya habéis visto la maravilla de esta entrevista con realmente una invitada, una estrella de nuestra música aquí en Marbella, pero no solamente en Marbella, sino en el mundo entero. Con orgullo les digo que estoy muy contenta, estoy muy feliz, porque cada una de estas personalidades que vienen a nuestro programa realmente nos aportan muchísimo, nos inspiran a seguir creciendo, a seguir preparando programas como este, ¿no? Con personalidades jóvenes, personalidades ya consagradas dentro de la música. Si bien nuestra Charlotte Summer es recién comenzando, pero que tiene una trayectoria ya brillante, y lo que le queda a la muchacha, lo que le queda, y desde aquí estaremos apoyándola para que siga logrando todos sus sueños y se convierta en una estrella mundial, como ya lo es, pero será aún mayor. Entonces nada, como siempre les digo, me siguen en Yanela Brooks, Instagram, en YouTube, Yanela Brooks Oficial, Facebook, bueno, siempre las cuentas verificadas, porque hay un montón de Yanelas por ahí que no soy yo, se ponen mi nombre, que yo les agradezco el cariño, pero es que siguen a veces una Yanela que no soy yo, pues no, las cuentas verificadas de Instagram y de Facebook y de YouTube, siempre oficial, ¿ok? Y por supuesto, Extravaganza and Cool Summer 2021, que está siendo uno de los programas más seguidos, no solamente en Marbella, sino en toda la costa, y también desde fuera que nos ven. Nos pueden seguir en RTV Marbella, en YaTV Online, en La Fábrica TV. Y como siempre les digo, aquí tu programa, Be Music, Be Fashion, donde la calidad se impone. Abrazos, besos para todos y cuídense mucho.